en la serie Pocas horas antes de morir. Yo quiero que usted vea, hermano, la urgencia de una enseñanza que el Señor Jesús desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 les va a dar a sus discípulos. Los evangelios recogen 3 años y medio del ministerio público de Cristo, pero Juan, que lo presenta como el Hijo de Dios, es el evangelio cara de águila. Toma 5 capítulos, desde el 13, en un periodo de menos de 24 horas antes de que el Señor, nuestro amado Jesucristo, muriera. Entonces tengo que entender que todo lo que aquí se narra y lo que el Señor enseña es de suma importancia para la iglesia, que anhela, espero yo, morir al yo, morir a nuestros deseos, morir a nuestros planes, por bonitos que sean. No me gusta ponerme de ejemplo, pero a veces son los testimonios que más claro puedo yo explicar porque me constan completamente. Pero hermano, yo tuve que morir a una empresa y tuve que morir a una profesión. No es fácil, especialmente si la empresa está en bonanza, si el nivel profesional que se había alcanzado te permite vivir a cierto nivel. No sé si me estoy dando a entender. No es fácil, pero recuerdo que cuando yo tuve que renunciar a una iglesia grande, usted recordará, tenía los planos de mi casa, no en la que vivía en San Cristóbal, sino que en un terreno que había comprado. Había pagado al arquitecto que me hiciera los planos, pero no sabía que el Señor tenía un plan para mí. Y era pastorear ovejas. Siempre me había tocado enseñar en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Y los planos se quedaron ahí. Entonces, sí, a veces tenemos que renunciar a nuestros proyectos personales, hermanos, en aras de un llamado de parte de Dios. Y entonces vemos nosotros que en el capítulo 14, verso 15, ya que el viernes, usted que no puede venir los viernes, dele seguimiento en el YouTube, están los mensajes. No es lo mismo. Yo lo exhorto a que venga, pero entiendo que no puede. Yo no quiero ponerme triste de pensar que no quiere, porque si no quiere, sí le tengo que decir como pastor que le va a tener que entregar cuentas. Si usted tiene vehículo, si usted tiene tiempo, si usted tiene recursos para venir, yo sé que es difícil, pero la vida cristiana en la ruta final es difícil, hermano. Amén. Entonces yo lo motivo, pero si no puede, definitivamente, por varias razones, hágalo de esa manera para estar en autos de cómo vamos. 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Se nota que Cristo no era un romántico en el sentido de lo que entendemos por romanticismo, en el sentido de ser un hombre almático, aunque obviamente tenía sentimientos nuestro amado Cristo. Probablemente algunos de sus discípulos, tal vez el mismo Juan recostado en su pecho, en alguna ocasión le decía: Señor, yo te amo. Igual que cuando nosotros cantamos: Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo a ti. Y ahí cantamos. Pero a veces no sabemos lo que cantamos. Entonces el Señor, probablemente examinando a sus discípulos, les hace una, tal vez, pregunta, pero más que nada establece una condicional. Les dice: si me amáis. El sí establece que él no estaba seguro completamente del amor de sus discípulos.
Y 2000 años después nos dice a nosotros lo mismo. Si me amáis, la única manera de probarme que me aman es guardando mis mandamientos. Ahora, por lo menos esta iglesia va a cumplir 15 años en octubre, donde se ha predicado la palabra de Dios todo el tiempo, desde que éramos pequeñitos, 14, hasta lo que el Señor ha permitido en estos 15 años, y que dicho sea de paso, muchos se quedaron en casa, porque aquí en Betel la gente se turna. Si vinieron el domingo pasado, ya no vienen este domingo. Así que yo no sé cuántos de los que vinieron este domingo no van a venir el otro, pero espero que el Espíritu no los deje tranquilos, hermano. Yo voy a empezar a orar que a usted el Señor no lo deje tranquilo, haciendo lo que usted hace, que no es tan importante como venir a la casa del Señor. Entonces, sé que aquí se ha predicado los mandamientos de Cristo, que son muchos. Fíjese que nosotros no predicamos las 613 leyes que están en el Antiguo Testamento, que por cierto, algunas de ellas el Señor las refrendó en el Nuevo, pero sí predicamos los mandamientos de Cristo. Y es que usted tiene que darse cuenta que el apóstol Pablo habla de diferentes leyes, pero ya no la ley mosaica. Y dentro de lo que él habla en Romanos dice que está la ley de Cristo. O sea que el que piensa que ya la ley mosaica fue abolida y que ya no hay ley y que usted puede vivir como usted quiera, no es cierto. Y le aseguro que la ley de Cristo puede ser mucho más demandante que la misma ley mosaica, pero lo lindo es que ahora el único que cumplió la ley, ¿quién es el único que cumplió la ley, hermanos amados? Ahora lo tiene adentro usted. Si usted ya nació de nuevo, ya tiene al que cumplió la ley y tiene también al Espíritu Santo. El problema nuestro es que no nos dejamos, hermanos. Somos muy difíciles. Por eso, habiendo caminado con el Señor por buen tiempo, Él les pregunta a los 11, porque acuérdense, ya Judas ya no estaba, y les pregunta y les dice: bueno, ustedes si me aman, guarden mis mandamientos. Y eso nos lo dice a nosotros también. Entonces, antes de que usted me diga si ama a Cristo, pregúntese si está guardando sus mandamientos. Porque si no los está guardando, mejor no gastemos saliva. Vamos a llegar a un momento donde seguramente el amor nos va a ir creciendo. ¿Usted cree, hermano amado, que su amor por Cristo ha disminuido o ha crecido? Piense ahorita, no sea automático para contestar. Medite, yo estoy meditando junto con usted. ¿Será que mi amor por el Señor ha crecido o ha disminuido? Y la única manera de probarlo es cómo estamos viviendo. Si hemos olvidado las obras de antaño. Yo cuando yo me convertí a los 11 años, obviamente tenía fuerza. Mi juventud, por misericordia de Dios, no se la entregué al mundo, sino que mi fuerza como joven se la di al Señor y se la sigo dando, porque yo soy joven por dentro, aunque por fuera ya pinto canas. Ojalá que usted también tenga espíritu joven. Dicen amén. Gloria a Dios. Y entonces, el tema que yo quiero compartir ahora se llama un cambio necesario. Un cambio necesario. Lo que el Señor les va a hablar ahora es de un cambio. Un cambio que los va a poner tristes. Un cambio que no lo van a entender. Pero un cambio que era necesario, porque sin ese cambio sus discípulos no iban a poder desarrollar la obra que Él les dejaba encomendada, ahora que Él se va a ir, ahora que Él va a morir. A pocas horas de morir, Él les dice esto. Y entonces dice el verso 16: si nosotros guardamos los mandamientos, dice, y yo rogaré al Padre.
El viernes vimos cómo conocer al Padre, cómo tener una relación íntima con el Padre. Y nos hacíamos una pregunta: ¿por qué los mensajes todos van dirigidos al Hijo? ¿O van dirigidos al Espíritu Santo? Y son muy pocos los temas, las enseñanzas, las prédicas respecto al Padre. ¿Ha notado usted eso? Pero si usted no lo ha notado, pues oiga el mensaje del viernes. El Señor tenía una relación tan íntima con su Padre que nos lo va a ratificar aquí. Y entonces Él dice: y yo rogaré. Dios rogando a Dios. Interesante, ¿no? Dios, Hijo, rogando al Padre. Note usted cómo Él entendía que su Padre era mayor que Él. Pero también nos indica: mi Padre y yo, uno somos. Qué lindo, ¿verdad? Y Él dice que está metido en el Padre, pero el Padre también está dentro de Él. Qué relación más íntima y más maravillosa. Y nosotros como hijos de Dios también gozamos de eso, pero generalmente no lo entendemos. Yo quisiera con todo mi corazón, hermano, poder realmente tener la gracia de parte de Dios para poder transmitirle con claridad y despertar su espíritu. Porque esta palabra, si no llega al espíritu y solo se queda a nivel de alma, es decir, a nivel de mente, no produce lo que el Señor quiere producir en nosotros. Porque cuando la palabra se discierne por espíritu, produce algo en ese espíritu que nos da la fe suficiente para creer, y esa verdad nadie nos la quita, y con esa verdad nosotros caminamos en victoria a pesar de las circunstancias que puedan venir. Yo rogaré al Padre y os dará otro. Y os dará otro. Él se iba a ir. Los discípulos no habían entendido que se iba a ir. Pero Él les dice: yo voy a rogar para que venga otro. Ahora, yo quiero quedarme así específicamente o especialmente sin mencionar quién es el otro. Usted ya lo leyó y lo sabe porque conoce esos pasajes. ¿Qué significaba que viniera otro? Si ahí tenían frente a Él el que podía multiplicar los panes, el que ponía la mano sobre los enfermos y sanaban, ellos miraban cuando sanaban. El que cuando se acercaba un endemoniado que estaba haciendo un tremendo problema, Él reprendía y los demonios se sujetaban y salían de esos hombres o de esas personas. Si tenían delante de Él, ¿para qué querían más? Yo quiero que usted y yo tratemos de meditar en eso. ¿Para qué querían a otro si no lo conocían? No sabían quién era el otro. Pero tenían ahí al que habían visto caminar en el mar y reprender los vientos. Tenían al que cuando hablaba algo pasaba en sus corazones. Y sabían que Él hablaba con autoridad y no como los religiosos de su tiempo. Ellos habían vivido con Él 3 años y medio. Y hermano amado, si nosotros tuviéramos un ministro así como Jesús, ¿no es cierto que usted no fallaría a todas las citas de Jesús o de ese ministro? ¿Me estoy dando a entender? Era tan maravilloso estar con Él, aunque ellos a veces no entendían y eran reprendidos por Él porque también los regañaba. ¿De qué espíritu son?, les decía, cuando querían chamuscar a los samaritanos. Y habían vivido tantas cosas con el Señor, porque usted tiene que recordar que comían, caminaban, dormían con Él. Yo no sé si el Señor roncaba.
¿Aló? ¿O será que por ser el Hijo de Dios no roncaba? Ah, es que era joven. También los jóvenes roncan. Así que le conocían los ronquidos. Si es que el Señor roncaba. Era tan cercana su relación. Y les viene a decir que va a rogar al Padre para que les envíe otro. Y entonces define el original: otro parácletos. Otro parácletos. Bueno, ¿qué es eso? Esa palabra en el original, hermano, tiene unas acepciones tan tremendas, porque se puede traducir en nuestro idioma otro intercesor. Quiere decir que Cristo era intercesor e intercedía. ¿Usted cree que cuando Él subía al monte, quién cree usted que ganaba más el tiempo de las oraciones de Cristo? Cuando Él subía solito a orar. ¿Quién de los 12? ¿Por quién oraba más? Por Pedro, dice mi hermano. ¿Será que oraba por Judas? Ahí se divide la... ¿Será que oraba por el incrédulo Tomás? ¿Por el humanista Felipe, que todo lo razonaba? Seguramente oraba por todos. Era intercesor. Entonces, Parácletos es intercesor, consolador. Usted necesita consuelo. ¿Quiénes aquí necesitan consuelo? Vaya al Espíritu. Entre en comunión con el Espíritu. Usted tiene el Espíritu adentro. Y Él, la acepción se puede traducir, es el consolador. Rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Pero también otro abogado. ¿Sabe que el Espíritu es abogado? Y lo mejor de todo eso, con el permiso de mis hermanos abogados, que obviamente los abogados tienen tarifa, ¿verdad, mis hermanos? Ese abogado no cobra. Ese no cobra. Y no ha perdido un solo juicio. Entonces, Cristo era abogado. Él abogaba por sus discípulos delante del Padre. Pero Él se tenía que ir. Y les iba a mandar otro. Pero note que es otro de la misma especie. También significa auxiliador, consejero, mediador. Mire qué palabras más maravillosas. Eso es el Espíritu. ¿Necesita usted un consejero? Es la 1 de la mañana y usted tiene que tomar una decisión. Métase en comunión con el Espíritu. Él es consejero. Dice amén. Dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Así lo tradujo esta versión. Para que esté con vosotros. ¿Cómo dice su Biblia? Para siempre. A mí me gusta mucho la palabra que se traduce ahí para siempre, porque es aión. Y aión se puede traducir eternidad. Por si se queda corto, para siempre. Entonces quiere decir que desde que usted nació de nuevo y entró el Espíritu Santo en su vida, porque los discípulos vivieron una época transicional donde el Paracleto 1, le voy a llamar, o Parácleto, porque el acento griego está en para, en la segunda Parácleto. Es interesante que ellos, como lo vamos a ver, ya tenían conocimiento acerca del Espíritu Santo, pero no habían tenido la experiencia que les está profetizando el Señor. Y notamos aquí que Él le dice, estará con vosotros para siempre. Una vez entró, ya no sale. A menos que nosotros nos volvamos apóstatas irreversibles. Porque mire, hermano amado, yo me pregunto si nosotros
nos hemos dado cuenta cuando el Espíritu está contristado en nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿O ya no percibe usted eso? Porque la Biblia dice que el Espíritu se contrista. Y deben haber muchas razones por las que el Espíritu se contrista. El Espíritu que está dentro de usted conoce lo que usted está pensando en este momento. Él sabe para dónde va a ir usted después del culto. Es que hasta cierto punto el salmista se acuerda, y uno de los profetas menores decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subo a lo más alto de los cielos, ahí estás. Si voy a lo profundo del mar, ahí estás. Si yo subo por aquí y me escondo, ahí estás. No lo podemos engañar. Y Él sabe cómo somos, qué pensamos, qué hacemos, qué decimos, aún en lo secreto. Y por eso se puede contristar. Y me parece que el espíritu contristado se vuelve como un semáforo en amarillo que nos está diciendo: cuidado, no sigas por ahí, porque si sigues por ahí me puedo apagar. Porque también la Biblia habla de que el espíritu se apaga. Como yo sé que todos los varones que están aquí no vinieron ayer a la cita mensual de los varones, y yo tengo que exhortar. Disculpe, pero yo tengo que exhortar. ¿Me da permiso que exhorte? Y aunque no me lo dé, porque es mi función. ¿O no? ¿Sí he entendido yo lo que es el pastorado? Debo cuidar por sus almas. Y ayer había un tema para cuidar sus almas. Y fue tan impactante el tema. No lo impartí yo. Fueron 3 hermanos, un joven y 2 adultos que compartieron el tema, y hubo una mesa redonda que voy a tener que hacer un paréntesis para que ellos lo enseñen un domingo de estos. Porque va a ser la única manera que los varones de la iglesia lo oigan. Porque es necesario. Y por supuesto, varones, jóvenes, niños, el poder oculto en las redes sociales. Y al oír a los hermanos, a mí el Señor me dijo, o me recordó aquella parábola de las 10 vírgenes, que a veces algunos las interpretan mal. Porque se toma a las 5 vírgenes prudentes como tipo de la novia. Pero si leemos bien la parábola, ninguna de las 10 es la novia. Porque el Señor ya regresó casado. Quiere decir que la 11ª, la novia, la 1, se fue antes. Entonces me dijo el Señor: si las 5 prudentes guardaron aceite, ¿tú crees que la novia no tuvo que guardar más aceite? Me dijo. Y me dejó quieto. Porque inmediatamente después me dijo: la internet y las redes y todo el tiempo que mi iglesia gasta en eso le está robando su aceite. Y por eso es que hoy, hermanos, cuesta tanto que haya manifestaciones con aceite. Porque cuando no había nada de esto, había más aceite. Y usted lo tiene que chequear en su propia vida, si lo que estoy diciendo es cierto. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, mientras cuidamos el aceite, que hay que cuidarlo, sigamos oyendo lo que el Señor le dice a sus discípulos. ¿Cómo llama a este consolador, abogado, auxiliador? Le llama el Espíritu de verdad. Quiere decir que hay espíritus de mentira. Bueno, el Antiguo Testamento nos recuerda a un espíritu de mentira que hizo una operación, pidió permiso para volverse espíritu de mentira en unos profetas para enjuiciar a un rey, ¿se acuerda? Pero le llaman el Espíritu de verdad. Y ponga atención a esto: al cual el mundo
¿Qué es el mundo, hermano? ¿Qué es el mundo? ¿El globo terráqueo? Nada más. ¿Qué es el mundo? Es un sistema que lo controla el que hay que reprenderlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Es un sistema donde usted y yo, si ya nacimos de nuevo, ya no pertenecemos a ese sistema. Pero parece que vivimos una vida como que nos sigue atrayendo el sistema. Usted tiene que ser honesto y sincero con usted mismo. ¿Qué tanto lo atrae el sistema del mundo? Gloria a Dios. Dice, el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad, porque no le ve ni le conoce. Ojo, si usted no ha nacido de nuevo y solamente es un evangélico que viene los domingos a la iglesia, usted ni le ve ni le conoce. Y ahí yo entendería por qué cada vez que hay visitaciones, usted es peor que una momia. No pasa nada en usted. ¿Aló? Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero lo tengo que decir. Es que es tiempo de examinarnos. Hoy oíamos que es tiempo de definición en la profecía. Si usted le pone atención a las profecías, el mundo no le puede recibir. Y usted está en el mundo si no ha nacido de nuevo. Porque si usted es un evangélico, independientemente de la denominación, pero usted no ha nacido de nuevo, está en el mundo, en un apartado llamado mundo religioso, que ya se está convirtiendo en una Babilonia religiosa. Y en esa Babilonia religiosa todavía va a haber un llamado en la semana 70: salid de en medio de ella, pueblo mío. Porque el pueblo del Señor que se va a quedar va a ser envuelto y va a estar dentro, inmerso de esa Babilonia religiosa, y va a creer que está bien hasta que los bombazos lo despierten. Por eso, o despertamos ahora o aguantémonos después. Y se lo dice a alguien que también tiene que estar chequeando si estoy despierto, si estoy en la línea. Si Pablo lo hacía, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros también? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, a los discípulos, vosotros, 12, 11 eran en ese momento, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, cuando yo llegué a Elim, porque eso no me lo enseñaron en la tradición evangélica, dentro de la doctrina básica, que yo sí la recibí, la aprendí y la tengo atesorada en mi corazón. ¿Se acordará usted que nos enseñaban que el Espíritu Santo está sobre, con y en? Doctrina básica, pero que muchos no conocen o no pueden explicar. Y lo más tremendo es que no es solo de explicarlo, porque si usted lo vive, lo explica. Pero ellos, dice acá el verso 17, porque vosotros le conocéis porque mora con vosotros, es decir, al lado, como un paracleto, al lado. Los antiguos, es decir, aquellos que leemos en el Antiguo Testamento, experimentaron también tener el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ninguno había experimentado tener al Espíritu Santo adentro, en vosotros. ¿Sí? Yo no sé, pero el inglés tiene 3 palabras que se traducen en. ¿Se acuerda? 3 palabras. Que usted tal vez, si estudió un poquito de inglés, porque nos tienen que dar inglés, ¿verdad? At es al lado, ¿verdad? En al lado. ¿Sí? At. Hey, despierte. Clase de inglés. At, una A y una T, es al lado. On, que se traduce en,
es sobre. Usted dice, the apple on the table. Ah, cuidadito, ¿verdad? Mi pronunciación es de puerto, pero on the table. La manzana está encima de la mesa. ¿Sí? Pero la última es in, que significa dentro. In the box. Dentro de la caja, adentro, en la caja. In the, ¿cómo se dice templo? Eso. Church. Es que no sé cómo tiene que ser uno la boca, ¿va? Church. Bueno, qué interesante que esas tres palabras en inglés, ellos conocían al Espíritu Santo, at y on, pero no lo conocían in, porque iba a venir el Pentecostés. No habían ellos todavía llegado al momento donde por primera vez el Espíritu Santo iba a entrar en ellos. Y a pocas horas antes de morir, el Señor les habla de la necesidad de un cambio necesario al decirles: el que ustedes conocen, pero que solo ha estado cerca de ustedes, viene el momento, porque dice, estará. Eran pocos días. 50 días después de la muerte de Jesús, vino el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, en vosotros. Y qué lindo lo que dice el verso 18. Es que mire, aquí está consolando. El Paracleto está preparando y está consolando, pero les está prometiendo que viene otro. Solo que sabe qué es lo más tremendo, porque yo le pregunto al Señor, hermano, qué es lo que quiere decir Él a su vida, a la mía. Y lo que sucede es que el cambio era necesario, porque aunque habían visto a Cristo en una dimensión tan tremenda que Pedro decía: apártate de mí porque soy hombre pecador. Así se reaccionaba Pedro. Sabían quién era el Señor por lo que Él hacía, por lo que miraban. Pero el Señor me decía: con todo eso yo estaba fuera de ellos. Yo no me podía meter en ellos. Entonces yo tenía que morir y resucitar para meterme dentro de ellos. Ese es el cambio necesario. Porque nosotros ahora, cuando nacemos de nuevo, ¿quién es el que entra? ¿A quién invitamos a entrar a nuestra vida, si es que lo hemos hecho? ¿A que entre Cristo? El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida. E invitamos también, aunque no tenemos conciencia, pero si entra el Espíritu de Cristo, entra el Espíritu Santo. Parto gemelar. Doctrina básica del Aquí no se predica otra cosa, hermano. Aunque usted quiera otra cosa, aquí no se predica otra cosa. En ese parto gemelar entra el Espíritu. Pero también está el Espíritu de Cristo. Entonces me dijo el Señor: ustedes no se han dado cuenta que yo me cloné. Voy a usar esa palabra nueva. Yo me cloné en 11 hombres y en Matías 12. Y cuando yo me fui y me metí dentro de ellos, ¿le hace sentido lo que estoy diciendo? Cuando yo me metí en ellos, ya no había un Cristo en la tierra, habían 12, sin ser divinos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? El plan y el propósito de Dios no es tener un montón de gente que se meta a las iglesias los domingos y que nada pase. Ese no es el propósito. Ese era el propósito de los hombres. El propósito del Señor es meterse en usted y que usted de adentro para afuera cambie. Y la gente que lo conoce se dé cuenta que usted está cambiando, y que su esposa sepa que usted está cambiando, y que sus hijos sepan que usted está cambiando, que vean la diferencia. Pero lo más lindo es que vean a Cristo en usted. ¿Usted se imagina 12 hombres caminando? Con razón, unidos a los apóstoles de la iglesia, que eran como 5 o 6 más que narra el libro de los Hechos. Esos pocos hombres, que no llegaban a 20,
revolucionaron el mundo conocido. Nosotros no revolucionamos ni nuestra casa, hermanos. Si somos honestos, no tenemos impacto ni en los compañeros de trabajo. No tenemos impacto con los que nos relacionamos. Es más, a veces jugamos a la doble vida para nosotros impactarlos a ellos. Ala, vos también haces esto. Sí, vos. Sí. Sos un cristiano moderno. Sí, vos, gracias a Dios. Porque donde un hijo de Dios en el libro de los Hechos que notamos pasaba, todo cambiaba. Pero dijo algo que me sacudió el Señor hoy en la mañana. Mientras más te parezcas a mí, más vas a ser perseguido. Mientras más el que se metió en nosotros encuentre la facilidad de ser Él en nosotros, más sufrimiento va a haber. Y probablemente muchos de nosotros tememos al sufrimiento. Porque usted puede notar en el libro de los Hechos que quienes caminaban como Él iban a morir parecido a Él. Y cuando se fueron los apóstoles, los que fueron perseguidos por los primeros 3 siglos, murieron de las maneras más horrorosas. Hermano amado, usted se puede imaginar que a usted le hubiera tocado vivir en el siglo I, siglo II o siglo III si usted hubiera estado dispuesto a morir con las convicciones que usted tiene ahora, con las convicciones que tenemos ahora. Si por cualquier cosa no venimos a la iglesia, si por cualquier cosa no servimos, por cualquier cosa, hermano, anteponemos nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestros proyectos, mientras que ellos estaban dispuestos a morir. Y no sé si es buena o es mala. O nos parecemos a Cristo o nos quedamos. Usted analizará si es buena o es mala. Si usted tiene los sentimientos de Cristo, los pensamientos de Cristo, el amor de Cristo que implica guardar los mandamientos, usted tiene que perdonar al que no perdona. Usted tiene que arreglarse con el que tiene que arreglarse. Usted tiene que cambiar aquellos aspectos de su vida que necesitan cambio. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo y al Espíritu de Cristo adentro. No podemos engañarlos. No podemos engañarlos. Gloria a Dios. Qué promesa más linda. No os dejaré, 14:18, huérfanos. Él ya se iba, pero enviaba a otro de la misma naturaleza, solo que es espíritu, para dirigir nuestros cuerpos. Es que tenemos que ser clones. Este mundo ya estuviera evangelizado si todos los que se llaman cristianos en el mundo fuéramos como Jesús. Este mundo caería a los pies de Cristo. Por eso algunos grandes personajes dicen: yo amo a Cristo. Lo dijo Gandhi. Pero no me gustan los cristianos. Qué tremendo, ¿no? Puede ser que usted tenga un conocido que lo conoce bien y que diga: amo al Cristo que predicas, o me gustaría ser como el Cristo que predicas, pero no me gustaría ser como tú. Porque nos conoce. Vendré a vosotros. Mire qué promesa más linda. No os dejaré huérfanos. Les está enseñando cómo prepararse ahora que van a estar sin Él. Y la promesa: vendré a vosotros.
Yo no sé si me estoy metiendo en líos al estudiar griego, porque mientras más aprendo, más me doy cuenta que las versiones tienen problemas en las traducciones. Y es que cuando aquí el original tiene este verbo en un tiempo verbal que se repite en otro tiempo verbal, y solo el contexto puede ayudar al especialista a traducir una palabra correcta. Por eso algunos han traducido, cuando dice vendré a vosotros, traducen estoy viniendo, que es otra forma verbal. Pero si ese es lo correcto, es diferente a vendré, porque vendré es futuro. Y estoy viniendo habla de una acción continua. Y de ahí las versiones. Pero veamos, si él vendré, habla de la parucía. Pero si es estoy viniendo, habla que él va a tener visitaciones continuas a sus hijos. Sigamos leyendo el contexto. Dice, todavía un poco. Fíjese que cuando nosotros decimos microscopio, ¿qué es lo que ese aparato hace? El microscopio. Lo que es pequeño, lo que es microscópico, permite a través de los lentes que tiene ese aparato poderlo ver en una dimensión que nosotros lo podamos contemplar. ¿Estamos de acuerdo? Una célula no se mira a simple vista, o un germen, o una bacteria. Aquí la palabra es, cuando dice un poco, es micron. Entonces está hablando de un poquito de tiempo. Todavía un poquito de tiempo. Porque poco es relativo, ¿verdad? Puede ser un minuto, puede ser un día, puede ser una semana. ¿Cuándo vas a regresar? Dentro de poco tiempo. Pero aquí dice micron. Y también eso nos tiene que ayudar a interpretar el verso, porque dice todavía un poco, un poquito. Y el mundo no me verá más. Yo interpreto con eso de micro que se está refiriendo a que como va a morir, el mundo ya no lo va a ver. ¿Estamos de acuerdo? Todavía un poco, un poquito. Y el mundo no me verá más porque el mundo ya no lo vio. Murió la última vez que lo vieron, los que lo vieron fue crucificado. Pero mire lo que les dice. Pero vosotros. Y ahí estamos también nosotros. Beberéis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mi hermano, esto es bien lindo porque literalmente se cumple con los discípulos. Porque ellos solo lo dejaron de ver el pequeño lapso entre la muerte y su resurrección. El mundo ya no lo vio. El mundo no supo que había resucitado. Es más, muchos de los que lo vieron y que se llamaron discípulos de él probablemente no lo vieron. Solamente dice la Biblia que el máximo que lo vieron fueron 500 hermanos. Ahora a mí me sobrecoge la realidad de que si 500 lo vieron, ¿por qué solo 120 fueron al aposento alto? O sea, no es suficiente por nuestra dureza verlo resucitado para estar dispuestos a hacer su plan. Porque les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Se acuerda? Hechos 10:41, rapidito, nos garantiza lo que Lucas escribe acerca de lo que acabamos de leer en Juan. Dice, verso 40, a este levantó Dios, hablando de Cristo, al tercer día, e hizo el Padre que se manifestase
no a todo el pueblo, entiéndase mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después, no antes, que resucitó de los muertos. ¿Se da cuenta usted que lo que Él les prometió se los cumplió? Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá. Pero vosotros, dice, verso 19, me veréis porque yo vivo. Mire, los detalles no se pueden dejar de lado. Cuando dice yo vivo, habla sobre el verbo, la palabra zoe, que es la vida del Espíritu. Por eso Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. A mí nadie me la quita. Yo la vuelvo a tomar. Y nos da una promesa, porque yo vivo con la vida del Espíritu. Vosotros también viviréis. Es que, hermano, mire, ¿cómo hago yo para explicarle lo que a veces me bulle a mí en la cabeza? Y encontrar formas de hacerlo fácil. Pero usted tiene la vida zoe si nació de nuevo. Si no, solo tiene la vida bios y la vida psique. La vida bios es la vida del cuerpo. La vida psique es la vida de su alma. Pero los que no han nacido de nuevo solo tienen estas dos vidas. Pero el que nació de nuevo, no el evangélico, el que nació de nuevo tiene vida zoe. Yo vivo porque yo vivo. Vosotros también viviréis con esa vida. Aleluya. Es que mire, hermano, ya se dio cuenta que el espíritu nuestro pudo haber tenido inicio, porque nosotros no somos divinos. Nosotros no tenemos una eternidad pasada. En algún momento fuimos engendrados como espíritus. Y desde ese momento, si nosotros nacemos de nuevo, incluso el pecador dice que el espíritu vuelve a Dios que lo creó. ¿Qué va a pasar con el espíritu de ese pecador? Hay mucha duda, hay mucho misterio. Para que pensemos un poquito, el doctor Ríos cuando veía eso decía, yo veo la muerte del alma y la del cuerpo, pero no veo la del espíritu. Bueno, se lo dejo para los estudiosos y los acuciosos. Yo le oí en una ocasión para que nos vayamos un poquito locos hoy, que él habló como tesis de un reciclaje de espíritu. Pero ahí lo dejo, no es tema de esto. Algún día hablamos de eso. Cuando el Señor le revele, hablamos de eso. Pero lo que le quiero decir es que una vez usted nació de nuevo, su espíritu ya no tiene muerte. A menos que haya apostasía, porque Judas habla de los 2 besos muertos. Pero yo sé que usted ama al Señor. Entonces dice, porque yo vivo con la vida del espíritu, ustedes también vivirán. En otras palabras, aunque nos maten, seguimos viviendo. Porque Dios es un Dios de vivos. Es que, hermano, mire, solo así podemos entender que la muerte para el Hijo de Dios, aunque es dolorosa, solo es un paso. Dormimos a esta dimensión e inmediatamente despertamos a la mejor. No sé si usted me está entendiendo. La verdadera vida no se vive aquí, hermano. La verdadera vida se vive allá. Entonces nuestra mente tiene que empezar a ser renovada. ¿No cree usted? Ya estoy en amarillo. Verso 20. En aquel día vosotros, ¿cuál día? En aquel día
para ellos. Cuando dicen aquel día, se iba a cumplir cuando resucitara, porque iban a vivir cosas tremendas con Él, pero como que tiene doble cumplimiento, porque para nosotros es cuando Él venga. Porque el contexto habla, tan solo un poquito de tiempo el mundo no me verá, pero ustedes sí me van a ver. Entonces, en aquel día. Pero también indudablemente se puede referir, especialmente para nosotros que no tuvimos esa experiencia, cuando Él vuelva. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. A ver, ¿cómo explicamos eso? Mire pues, pensemos que el Padre, hacemos un círculo donde está el Padre, el ámbito del Padre, ¿sí? Ahí Juan habla del seno del Padre y dice, yo estoy en mi Padre, adentro, ¿sí? Pero nosotros estamos adentro de Él, porque dice, y vosotros en mí. Usted está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, me gusta como lo traducía el hermano Otto, en su versión hermano Otto, van pasando. Porque la tradición evangélica, cuando dice las cosas viejas pasaron, se llevan de largo todo lo que el Señor quiere seguir haciendo en nuestra alma. Por eso las cosas viejas van pasando. Esa es la real experiencia que nosotros tenemos. Los que niegan la administración del alma, que son todos los tradicionales, no entienden esto, porque ellos prefieren decir que ya todo está hecho. Y es que en Cristo todo está hecho, pero primero trabajan el espíritu y después el alma. Eso lo entiende usted muy bien. Y yo en vosotros. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Es difícil entender eso, porque es como de doble vía. Yo estoy en Cristo, pero Él está en mí. Yo creo que eso solo por espíritu lo podemos entender, porque la lógica no ayuda. Dice amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esa es la promesa para manifestarse aquel que ha dado estatura. Esto es dirigido como parusía, la promesa de la parusía. Dice, el que me ama, mi Padre le amará. Será amado por mi Padre, yo le amaré y me enfanizo a Él. ¿Ha oído usted de los faneros? Hay faneros y hay parusía. Entonces la promesa es que Él se va a manifestar. ¿Por qué enfanizo? Viene de la raíz fanes, luz. Se va a manifestar aquel que le ama. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Por eso, mire, hermano, hace 20 años me llamaron a mí a ser pastor. Fueron 5 años de batallas terribles. Pero yo sabía que como maestro de la palabra me habían llamado al pastorado. Yo mismo no sabía cómo desarrollar el ministerio pastoral y aún después de 20 años sigo aprendiendo. Yo no me las sé todas, ni pretendo saberlas. Sigo aprendiendo. Y recuerdo que yo hablaba con un ministro que también era maestro y fue llamado al pastorado, y le pedía opinión para dedicarme a tiempo completo. Y él me decía, es más fácil para Dios hacer de un maestro un pastor que de un pastor un maestro. Bueno, analícelo usted. A mí me sirvió y me dediqué a tiempo completo. Bueno, surgieron muchas cosas, pero lo tremendo de esto es que mi esperanza siempre ha sido
que Él se manifieste a mi vida, que Él se revele. Eso es lo que le da a uno gasolina a este motorcito para seguir adelante, y también a usted le debe de servir esta verdad. Si yo amo al Señor, guardo sus mandamientos. Y recuerdo que cuando empecé a pastorear, el Señor me dijo algo que no se me olvida, y el Espíritu me lo recuerda cada rato. Conságrate para mis ovejas, me dijo. Porque sabe, usted no es mi oveja, es oveja de Cristo, que yo estoy pastoreando. No me pertenece usted. Yo no morí en la cruz del Calvario por usted. Fue el Señor. El que la compró a usted por precio se llama Cristo. Pero para hacerlo bien, lo que el Señor me dijo: conságrate para mis ovejas, apártate. Y yo sospecho que a usted le está diciendo lo mismo. Conságrate para mí, apártate para mí. Hay muchas cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Hay cosas que no son pecado, pero son peso, que nos anclan para no seguir caminando a la meta final. Estoy en rojo, Dios mío. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Todavía no había leído Hechos 10:41. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Nota cuántas veces pide él? Es que mire, hermano, el examen final no es cuánto sabe usted de la Biblia, ni cuánto ha diezmado usted, ni cuánto ha ofrendado, ni cuánta gente se ha convertido con usted. Ese no es el examen final. El examen final es: ¿cuánto me amas? Y claro, si usted ama, usted obedece muchas de las cosas que yo he mencionado. Pero lo que debe mover todo es el amor que usted y yo le tenemos al Señor. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire qué promesa: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ya no solo el Espíritu de Cristo, ya no solo el Espíritu Santo, sino que también el Padre. 3 bautismos: el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el Padre, donde nos van a sumergir en Él cuando nos transformen. Eso fue lo que el Señor les dijo pocas horas antes de morir, en un cambio necesario. Bueno, me quedan muchos versos para el viernes, para terminar el capítulo 14. Así que espero que usted siga leyendo. Mire, yo lo animo a que lea, porque ahora ya sabe usted que estoy enseñando. Lea, medite, ore. Y cada vez que yo vea que yo estoy diciendo algo y usted dice amén, el Señor también le dijo eso a él. El Señor ya le habló también acerca de eso. Así no viene usted tan en frío. Póngase de pie, hermano amado. El tiempo se nos fue. Pero ¿cuántos ya disfrutan del cambio necesario? Porque si usted disfruta del cambio necesario, ya tiene Espíritu Santo dentro. Y en Él tiene abogado, tiene auxilio, tiene consejería, lo tiene todo. Entonces no vuelva a decir que usted está solo. Pero los que vinieron temprano a la escuela dominical recordarán que se nos habló de volver al principio. En el Lima había un eslogan: por un evangelio como al principio, con dones, con frutos del Espíritu, con poder. Yo le voy a pedir solo a los que no están satisfechos con lo que están viviendo, que vengan al frente. Si usted no está satisfecho con lo que está viviendo en la vida cristiana, y con toda honestidad usted viene aquí
al altar de Dios, a gemir, a clamar, a pedir que ese Espíritu Santo que usted ya tiene dentro se manifieste como abogado, como consolador, para que tu tristeza se torne en gozo por el consuelo del Espíritu. No hay consuelos humanos que puedan ayudarnos cuando el dolor es grande, pero el consuelo del que tienes dentro sí te puede ayudar esta mañana. Yo te invito, hermano, si sabes que hay más y que ese cambio necesario iba a traer la posibilidad de usarte poderosamente, pero hace tiempo que no te dejas usar o no se ha podido caminar en lo que el Señor quiere para ti, ven y con toda honestidad habla con el Señor. El fuego del Espíritu se apagó. Hoy el Señor lo puede volver a encender si tú clamas. Yo creo que no es asunto de enfermedad, no es asunto de edad, no es asunto de mucho trabajo, es asunto si hay fuego del Espíritu, porque ese Espíritu puede sanar. Y si no sana, porque a Pablo no le sanó la enfermedad en los ojos, y Pablo siguió ministrando. A Pablo no le quitó el aguijón y le dijo: bástate mi gracia. Si Él nos dio otro consolador, ¿no crees que podemos volver a ser como al principio? ¿No crees que puede haber un cambio, una revolución interna? Porque las cosas que se ven por espíritu y se hacen por espíritu son sobrenaturales, rompen con lo natural, rompen con lo cotidiano, rompen con lo religioso, rompen con todo. Los discípulos hace 2000 años experimentaron que lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. Hubo un gran estruendo, produjo como que estaban borrachos. Los tomó de tal manera el Espíritu que los identificaron como borrachos. Y hemos oído que la iglesia empezó borracha. Y la iglesia, si es esta generación donde el Señor viene, va a terminar borracha. Dejemos de ser sobrios. Dejemos que las borracheras del Espíritu produzcan efectos tan maravillosos, donde el que va a ser glorificado es el Padre, donde el que va a ser glorificado en nosotros es el Hijo y el Espíritu. Lo que hemos visto en estos días, hablan del Hijo que estaba con ellos, Él les habla del Padre que no podían ver, y les habla del Espíritu al que ya estaban familiarizados, pero les indica que hay un nivel mayor, que es que el Espíritu entre a ellos. Y se dio en Pentecostés. Antes de irnos, yo voy a cambiar la pregunta, la voy a ampliar un poco. ¿Quién quiere, quién anhela un Pentecostés personal? Llenura del Espíritu Santo.
dones en profusión moviéndose, señales y prodigios que van a seguir a la palabra. Porque el que lo anhela empiece a clamar por eso. Anhélalo, espéralo. Gime por un avivamiento personal y el de tu familia. Porque puede ser que en las iglesias locales sean pocas familias las que formen parte de la novia. Y lo que el Espíritu te pueda decir hoy, y tú estés dispuesto a recibir y a tomar y a vivir y a experimentar y aún a pagar el precio, puede hacer la diferencia hoy. Padre, ministranos con fuego del Espíritu, llenura del Espíritu Santo. Anhélalo, anhélalo. Recuerda que lo que está esperando el Espíritu es que le des espacio, que ya no tomes decisiones en la carne, que ya no vivas más tiempo en la carne, sino que apartándote para Él generas más espacio y Él toma el control, porque llenura es tomar el control. El Espíritu quiere tomar el control de tu vida, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus decisiones, de tus planes. Él lo quiere todo, no quiere un poquito. Y cuando nos entregamos, descubrimos cómo es verdaderamente la vida de Dios. Recibe ahí donde estás. Tú que hablabas tus lenguas y ya no fluyes en lenguas, en este momento empieza a fluir en lenguas. En el nombre de Jesús empieza a fluir en lenguas. Llenura del Espíritu. Si tú puedes creer, el Señor te puede dar visión, te va a bendecir con sueños. Porque la iglesia que se va a ir va a estar ardiendo en amor y ardiendo con aceite del Espíritu Santo. Ahí donde estás, si no viniste al frente, no seas indiferente y clama por una llenura del Espíritu Santo. Oh, rabasore kenda namastore keira namasaira rabasore kenda namaseiro. Ríos de agua viva, dice la Escritura, que fluirán desde vuestro interior. Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, anhélalo. Quita todo temor, todo prejuicio, todo pensamiento doctrinal ajeno, y abre tu boca, que dice la palabra que Él la llenará. Y rasojará basando roqueira namasira. Y cameno basore keira narabasahara bastukira meno marabasaha. En el nombre de Jesús recibe llenura. Era necesario que Él se fuera para que el otro se metiera en ti. El Evangelio es un hombre metido dentro de otro. Y rasojaraba shanda. Recibe. Quita todo pensamiento ajeno y deja que el Espíritu Santo te llene hoy. Habla tus lenguas con libertad. Háblalas en el nombre de Jesús. Oh, Ramashore Kemda Namasohara Basaya. Y Karoba Sohara Mashanda Rabasoherebeya. Recibe, hermano, recibe. Y Karama Sohara Basahana Masonda Rabasaya. Y Rabasore Kendo Namashanda Rabakendo Robasanda. Habla tus lenguas. Y Karaba Shanda. Habla tus lenguas. Y Rabasa Harabashanda. No tengas temor.
Háblala. Y Ramasto Kenda Nama. Si estás enfermo, que hoy la fe como don se manifieste en tu cuerpo. Con esa fe recibe sanidad. Cree. Porque para el que cree todo es posible. Fe para creer que esa enfermedad puede hoy recibir completa sanidad. Y Rabasaja. Los médicos pueden decir una cosa, pero Dios puede decir otra. Y Él puede irrumpir lo natural y obrar sobrenaturalmente. Pero para eso hay que creer, hay que meterse en la atmósfera del Espíritu. Métete hoy, cree hoy, recibe hoy aquello que has estado clamando. Y Rabasore Kenda Rabasara Vaqueiro. Y Rabasore Kenda Rabasahara Basaya. Y queremos la Jarabasore Kenda. Recibe. Oh hermano, no te vayas sin que el Espíritu tome espacio dentro de ti, se expanda. Si veniste con el Espíritu contristado por algo, arrepiéntete hoy. Este es el tiempo para arrepentirse. Este es el tiempo para apartarse. Y el Espíritu Santo puede hacer algo nuevo, te puede llenar hoy. Y Rabashabarakanda. Oh, qué maravilloso es estar en un tiempo en el que el Espíritu Santo no solo está con y sobre, sino que ahora está dentro y lo estará eternamente. Y Rabasorakanda. Y Rabashabarakanda. Si usted tiene libertad de ministrar a alguien, hágalo. Déjese guiar por el Espíritu. Y Rabaja Namasore Kenda Namashabara. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede usted batir sus manos.